Soy la emperatriz, y una vez me unté veneno en los labios solo para obligar a la consorte imperial a besarla. Ahora que ambas hemos renacido, la mirada de la consorte imperial se vuelve cada día más extraña. Consorte imperial, puede que seas hermosa, pero ambas somos mujeres. Como pueden ver, soy la emperatriz. En mi vida anterior, para tranquilizar al emperador, siempre estuve en desacuerdo con la consorte imperial Ejonye. Ella era hija de un general militar, y yo era la hija legítima del primer ministro. Juntos constituíamos la rivalidad perfecta entre civiles y militares en el harén imperial. Dicho de otro modo, si tropezaba fuera de su palacio, sospecharía que había encerado las escaleras solo para hacerla caer. La verdad es que no nos odiamos profundamente. En la política de harenes no hay victoria ni derrota. Todo depende de qué familia perjudique más a la corte imperial. En mi vida anterior, mi familia se vio implicada. Ese emperador, un perro, dijo que como habíamos sido marido y mujer, al menos dejaría mi cuerpo intacto. Antes de morir, consorte imperial, vino a verme por última vez. Dijo que perdí, pero ella tampoco ganó. El asiento de emperatriz que dejé atrás no fue para ella. En cambio, su prima Emian Mian se abalanzó y lo tomó. Ella personalmente me sirvió una copa de vino. Ejonye dijo, mi padre se retiró del servicio militar y mi hermano se rompió las 2 piernas. Su Majestad afirmó que nos recompensaría generosamente. Incluso le otorgó a mi tío el título de Marqués de la Paz Marcial y nombró a mi prima, con quien nunca me llevé bien desde la infancia, nueva emperatriz. Xiaguane, he luchado contra ti toda mi vida. Y al final, todo lo que hice solo ayudó a alguien más. Técnicamente hablando, vino a despedirme e incluso compartimos un extraño momento de honestidad, como si dejáramos que viejos rencores se extinguieran con mi muerte. Una vez que bebí el vino y fallecí, ella regresó y empezó la tormenta del harén parte 2 con su prima. Ese debería haber sido el final. Pero claro, los accidentes ocurren. Pensé que sería dramático beber de pie, pero de repente su criada me empujó con fuerza. Caí hacia adelante y quedé labio con labio de Ejonye. Cuando empecé a echar espuma por la boca, Ejonye ya estaba poniendo los ojos en blanco. Incluso al morir, mi único pensamiento fue, maldita sea, ese veneno es muy fuerte. 2. En cuanto a cómo volví a la vida, la verdad es que no tengo explicación. Abrí los ojos y allí estaba el emperador perro, Li Yuan, mirándome fijamente. Por suerte, las habilidades básicas de supervivencia en el harén incluyen sonreír siempre, incluso ante la muerte, o en este caso, algo peor. En ese momento, no me di cuenta de que había resucitado. Había hecho tantas cosas terribles en mi vida que ver a Li Yuan antes de morir me pareció una venganza kármica perfecta. Hasta que vi a Ejonye sentada abajo. Y por todo lo que sabía de ella, sin duda pensaba lo mismo que yo. En un abrir y cerrar de ojos, nos miramos a los ojos y alzamos nuestras copas al mismo tiempo. Brindo por la consorte imperial, cortando a su majestad la emperatriz. Con su habitual elegancia, Ejonye dio un sorbo y dijo, hoy es mi cumpleaños. Que su majestad y su majestad asistan personalmente a mi celebración me llena de alegría. Li Yuan rió entre dientes y bromeó, Ejonye está mucho más sensata hoy. Un año mayor sí que marca la diferencia. A su majestad le encanta burlarse de mí, respondió. Ejonye me recordaba la época en la que estábamos. Era el 3er año de Jianan. El 7º año de mi matrimonio con Li Yuan, y el 2º desde que ella entró en palacio. 15 de junio, banquete de su cumpleaños. La última vez brindé por ella una vez, comí un par de bocados y me fui. Hay una regla tácita. En el cumpleaños de una concubina, el emperador es prácticamente su regalo. Si me quedaba demasiado tiempo, podrían pensar que planeaba robarle la celebración. Pero hoy no iba a robarle el espectáculo. Iba a robarle la consorte imperial al mismísimo emperador. Ante la mirada atónita de todos, Ejonye y yo intercambiamos torpemente un falso cariño fraternal. Ejonye dijo, Su Majestad me ha cuidado durante muchos años. Te lo agradezco profundamente. Sonreí con la finura justa. Eres demasiado educada, consorte imperiale. Aquí todas somos hermanas. Su Majestad. Querida hermanita. Digan lo que digan, Ejonye es mi igual.
Inmediatamente le dijo al emperador que deseaba dormir en la misma habitación que yo esta noche para fortalecer nuestro supuesto vínculo fraternal. Su Majestad, ojalá hubiera conocido a Su Majestad antes. Ella suspiró. La expresión de Li Yuan parecía la de un hombre que no había hecho sus necesidades en 30 días. Una agonía absoluta. Mi amado consorte, tú y la emperatriz tendrán mucho tiempo juntos. No. Lo interrumpí, conteniendo la piel de gallina, y tomé la mano de Ehonye. Cuando encuentras un verdadero amigo, 1000 copas no bastan. Esta noche beberé con la consorte imperial hasta el amanecer. Exactamente. Arriesgaré mi vida para acompañar a Su Majestad, añadió Ehonye. Li Yuan guardó silencio un buen rato antes de alejarse, tambaleándose, cuestionándose el sentido de la vida. Casi podía ver el pensamiento escrito en su rostro. ¿Cuándo convirtió mi emperatriz al consorte imperial en plastilina? En cuanto se fue, las demás concubinas, paralizadas por la conmoción, se retiraron en silencio, dejando solo a nuestros asistentes. Considerando que su doncella me había empujado hasta la muerte la última vez, las dos despedimos a todos los sirvientes a la vez sin necesidad de hablar. Antes de que mi doncella se retirara, me hizo un gesto de aprobación con el pulgar. 3. Afuera, la luna brillaba con fuerza. Adentro parecía que solo había 2 fantasmas solitarios. La famosa consorte noble Ehonye y yo nos miramos fijamente sin palabras. Toda esta situación era demasiado absurda. Ninguno de los dos sabía por dónde empezar. ¿Crees que realmente volvimos de entre los muertos?, pregunté. ¿O es solo nuestro último destello de consciencia antes de morir de verdad? Ehonye suspiró con impotencia. Mira nuestras sombras. No parecen falsos. ¿Tienes razón?, pregunté. Entonces, ¿qué planeas hacer ahora? En mi vida anterior, mi padre y mi hermano fueron acusados de delitos. Esta vez, para evitar el mismo desastre, haré que mi familia se prepare con anticipación. Me miró sorprendida. ¿Tu padre estaría de acuerdo? Bajé la mirada y sonreí. Eso depende de mi habilidad, ¿no? Arqueó una ceja y soltó una risa fría. La última vez, Li Yuan usó la vida de toda mi familia para allanar el camino a mi querida prima. Como tu cuñada en desgracia, ¿cómo podría soportar hacerla esperar tanto tiempo otra vez? La enviaré pronto al palacio para servir a Su Majestad. Compartimos una sonrisa cómplice y sin alegría. Como marido y mujer, dije, si a Su Majestad le gusta una chica, no es que yo no pueda tolerarla. ¿Por qué esconderla? Las consortes nos peleábamos como perros rabiosos en el palacio. ¿Y por qué? Para que su primo, Emian pudiera disfrutar de todos los beneficios. Tu primo es solo un detalle secundario, no vale la pena preocuparse por él. El verdadero problema, dije, es el hombre en el trono. La sonrisa de Ehonye se volvió gélida. No somos más que piezas en el tablero de Su Majestad. Mi asistente personal temía que no estuviera completamente muerta, así que me sujetó y me obligó a beber media copa de vino. Me quedé paralizada. En el harén, se suponía que nuestras criadas personales eran personas de confianza. Con lo cautelosa que era Ehonye, jamás pondría a alguien inseguro a su lado. ¿Lo dices? Me la asignó Su Majestad en persona. Li Yuan, eres realmente inhumano. Ambos estamos muertos. El camino está despejado para la novia de Su Majestad, ¿no? Así que usó nuestras vidas, dije, para allanar el camino a alguien más. Ehonye tamborileaba rítmicamente sobre la mesa con las yemas de sus dedos pintados de rojo. De verdad, historia de amor tan conmovedora, la de Su Majestad y su encantadora musa. Casi se me saltan las lágrimas. Me sequé los ojos con un pañuelo. ¿No lo somos los dos? Se recostó. Ya que me dieron esta segunda oportunidad, no dejaré que Li Yuan y mi primo vivan cómodamente en esta vida. Y tú, no te atrevas a meterte en mi camino. ¿A mí? ¿Qué se supone que debo decir a eso? ¿Quién está tan aburrido como para meterse contigo? Me burlé. Si no te hubieras peleado conmigo una y otra vez, ¿me molestaría siquiera en reconocerte? Ehonye abrió mucho los ojos. Me señaló la nariz, sin importarle el rango. Cuando entré al palacio y me caí durante mi baile, ¿no fue culpa tuya? Tonterías.
No voy a asumir esa culpa. Podrías conseguir todos los favores que quisieras, y yo seguiría siendo la emperatriz. ¿Por qué me importaría si te desmayaras bailando? La sospecha brilló en sus ojos. Luego, en el tercer año de Jiannan, cuando perdí a mi hijo, ¿no eras tú también? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Cuando estabas embarazada, ni siquiera me atreví a pasar por la entrada de tu palacio. Se desplomó débilmente en su silla. Tras un largo silencio, murmuró, pero siempre pensé que eras tú. Bueno, claro que sí, porque Aideng lo investigó. Y los hallazgos de Aitang eran solo las intenciones de su majestad, ¿no? Aideng era la criada personal de Ejonya. Sus palabras lo hicieron todo más claro. Li Yuan, dejaste un desastre en la corte principal y luego sembraste el caos en el harén. Los emperadores no son seres humanos normales. Luché contra Ejonya durante años, creyendo que ayudaba a Li Yuan a mantener la paz, pero resulta que si no tenía conflictos, los había creado él mismo. Si el momento no fuera tan inoportuno, casi le aplaudiría el esfuerzo. Porque tras compararlo todo, Ejonya y yo nos dimos cuenta de lo bien que nos había jugado Li Yuan durante todos estos años. Por un momento me pregunté sinceramente si provenía de alguna pequeña tribu ingenua fuera del imperio. ¿De qué otra manera podría haber caído en sus trampas toda mi vida? Ejonya, veloz y decidida como siempre, llamó a su prima al palacio en 3 días. Era una tarde cálida y soleada cuando mi doncella Xiaoqui entró corriendo sin aliento en mi habitación. Su Majestad, algo ha sucedido. ¿Qué pasa? Xiaoqui respiró hondo 2 veces para observarse. El consorte y la concubina Lin dieron un paseo por el jardín imperial. Detrás de la rocalla encontraron, mis ojos se iluminaron. Díganlo más rápido. Encontraron a su majestad y a su prima, la consorte abrazados, con la ropa a medio quitar. Y al parecer, el corpiño rojo bordado de la consorte aún colgaba del cinturón de su majestad. Me obligué a no sonreír, intentando recordar la cara desvergonzada de Li Yuan. Me levanté rápidamente y me cambié de ropa. Llévame allí de inmediato. ¿Quién habría pensado que había una mujer tan descarada en el palacio? Para cuando llegué, Mian ya se había puesto la ropa y lloraba cabizbaja. La concubina Lin se había acurrucado en un rincón, prácticamente gritando con la mirada. No vi nada. No me involucres. No podías culparla. Cualquiera que pillara al emperador haciendo trampa querría huir. Su Majestad, lo regañé. Está siendo terriblemente inapropiado. Simplemente no pude controlarme, balbuceó Li Yuan. Aún no estaba completamente seguro de su poder, así que siempre había sido cuidadoso al hablarme. Ahora estaba aún más débil. Oí que la prima menor de la noble consorte aún era doncella. Mi querida consorte, perdóname por hablar fuera de lugar, pero ¿no deberías vigilar más de cerca a las hijas de tu familia? Ejonya dejó escapar un largo suspiro y dijo en voz baja, Su Majestad tiene razón al instruirnos. Técnicamente hablando, continúe, seducir al emperador es un delito capital. Pero como es tu prima y Su Majestad parece favorecerla, ¿por qué no la dejas quedarse en palacio? Li Yuan respiró aliviado y forzó una risa. Este asunto es, sin duda, mi culpa. Seguiremos el juicio de la emperatriz. Asentí y añadí que, sin embargo, dado que su conducta era inapropiada, dejarla impune podría animar a otros a imitarla. ¿Qué tal 15 bofetadas y luego asignarle un rango? Li Yuan dudó, miró a Mian, quien negaba con la cabeza desesperadamente, luego se dio la vuelta y asintió con los dientes apretados. Cuando las criadas sujetaron a Mian, lloró tan fuerte que casi se desmaya. Bajé la mirada y sonreí. Esta vez, no entrarás al palacio con tu inocencia intacta. ¿Qué rango planea darle Su Majestad?, pregunté. Antes de que Li Yuan pudiera hablar, Ejonya dijo con calma, ¿por qué no le otorgamos el título de 6º rango de Balin, y la dejamos vivir en mi palacio? Li Yuan dudó. ¿No sería eso demasiado bajo? Lo miré sorprendido. Su Majestad, esto fue originalmente un delito capital. Si el rango es demasiado alto, ¿qué haremos si otras chicas siguen su ejemplo? Además, ella es consorte, él es primo. Viviendo en el palacio de la noble consorte, ¿cómo podría sufrir? Exactamente, añadió Ejonya. Planeo asignar a Aiden para que ayude a Mian.
Ella puede ayudarla a aprender las reglas del palacio. Li Yuan se puso de pie. Aiden es su sirvienta más experimentada. Las sirvientas experimentadas saben cómo cuidar bien a la gente. Para la tranquilidad de su majestad, naturalmente cuidaré bien de Mian Mian. Aiden miró nerviosamente a Li Yuan y se arrodilló apresuradamente. Su señoría, este sirviente no quiere dejar a su señoría, espeté. Cuando los maestros hablan, ¿quién te permitió interrumpir? Ejón ya le lanzó a Aiden una mirada gélida. Decidido. Aiden, de ahora en adelante seguirás a Mian Mian. Mientras hablábamos, trajeron a Mian Mian de vuelta. Su rostro, antes hermoso, estaba hinchado y rojo como un tomate. La hinchazón tardaría medio mes en desaparecer. Una criada le recordó, señora, debería inclinarse y agradecer a su majestad y a su majestad. Mian Mian se arrodilló con el rostro lleno de lágrimas, murmurando, gracias por la gracia de su majestad. Agité la mano. Su majestad te ha nombrado Baolan de sexto rango. Una vez que entres oficialmente en palacio, no repitas este error. Al ver a Li Yuan y Mian Mian intercambiar sus sutiles y tristes miradas, no pude evitar una mueca de desprecio. Baolan, tu sufrimiento apenas comienza. Después de que Mian Mian entrara al palacio de forma tan humillante y ridícula, ella y Li Yuan probablemente lamentaban haber perdido el control en el jardín imperial. Para ser sincero, la mitad de ese lío fue culpa mía. Desde que Mian Mian llegó al palacio unos días tenía gente vigilándola. Ella y Li Yuan estaban locamente enamorados. Al verse se encendieron como leña seca al contacto con la llama. Tras enterarse, Ejón ya dijo que quería avivar su romance y, en secreto, colocó un afrodisíaco en la rocalla donde habían planeado su pequeña cita. Su apasionada historia de amor me conmovió hasta las lágrimas. Ni una gota de esa droga se desperdició. El palacio interior está estrechamente vinculado a la política cortesana, por lo que Mian Mian, al entrar en el palacio de forma tan indecente, recibió una dura reprimenda de los censores imperiales, esos funcionarios especializados en criticar la mala conducta. Según los chismes de primera mano de Xiao Kui, los censores estaban tan furiosos que incluso presentaron una acusación formal contra el padre de la consorte, alegando que no había disciplinado adecuadamente a su familia. Las lenguas afiladas de esos funcionarios civiles eran como cuchillos. Una vez que la reprimenda se prolongó lo suficiente, le envié un mensaje a mi padre discretamente y le pedí que dijera algunas palabras a favor de Li Yuan. Mi padre fingiendo ser un buen hombre. Bueno, yo lo sabía, Li Yuan lo sabía, y todos los funcionarios civiles y militares lo sabían. Pero todos solo podían taparse la nariz y aceptarlo. Verán, una vez que una persona tiene poder, realmente puede hacer lo que quiera. Por ejemplo, desde pequeña supe que me casaría con el príncipe heredero. No importaba si el príncipe heredero se llamaba Li Yuan o Li Jin. Lo único que importaba era que yo sería la princesa heredera. Li Yuan y yo éramos un matrimonio joven que ocultaba cada uno sus secretos. Que al final no pudiéramos seguir el mismo camino era simplemente el destino. En cuanto a Ejonye, la concubina predilecta de Li Yuan, trajo a su prima menor al palacio, solo para que ésta terminara lidiando con el emperador. Naturalmente se convirtió en el blanco de innumerables bromas. Siempre digo que hay que mantener un perfil bajo. Consorte solía presumir demasiado, así que, por supuesto, todos esperaban su caída. A diferencia de ella, me mantuve modesta y callada. Como Mian Mian tenía heridas en la cara, le dije que descansara y se recuperara hasta que pudiera volver a mostrarse. Hoy, la consorte finalmente trajo a su querida prima para presentarme sus respetos. Las concubinas llevaban días esperando este momento. Incluso la consorte Jin, que enferma cada 3 días como un espíritu tuberculoso reencarnado, se arrastró hasta aquí. Para cuando Mian Mian llegó, todos estaban agobiados por la espera. Ejonye me saludó y se sentó abajo a mi izquierda. Mian Mian, ya fuera de verdad tonta o fingiendo, la siguió como un patito. Baolan, pregunté, ¿has estado estudiando las reglas del palacio estos últimos días? Baolan me miró con la mirada perdida, sin decir nada. Aiden, tan ingenioso como siempre, respondió por ella. Su Majestad, Baolan ha estado descansando estos días. Su Majestad dijo que podrá aprender las reglas una vez que sanen sus heridas. Miré a Aiden con frialdad.
Xiao Kui se acercó de inmediato y la abofeteó. Cuando Su Majestad le pregunta algo a Evaolín, ¿qué derecho tiene una criada como tú a responder? Después de que Xiao Kui terminó de golpearla, le dije lentamente, Xiao Kui, ¿cuántas veces te lo he dicho? No seas tan impaciente. Tu sirvienta sabe que cometió un error. Está bien, regresa. No asustes a Evaolín ni pongas a Su Majestad en una situación difícil. Aiden se arrodilló en el suelo, sin atreverse a levantar la cabeza, disculpándose repetidamente. Aiden, has servido a la consorte durante años. Puede que Evaolín no lo entienda, pero no me digas que tú no. Ve a aceptar tu castigo más tarde. Agité la mano. Lleva a tu ama a donde debe estar. Desde que entraron al palacio, todas son hermanas de la misma casa. No diré mucho, pero deberían saber qué se espera de ustedes. Las concubinas se levantaron rápidamente y dijeron, las enseñanzas de Su Majestad son correctas. Siéntense, les dije. Todos se sentaron y empezaron a intercambiar miradas significativas. Todos menos Ejonja, que fingió estar sorda y se concentró únicamente en beber su té. Durante días, la gente había especulado sobre qué pensaba realmente Ejonja de su prima. Si le importaba, ¿por qué no decía nada mientras los funcionarios interrogaban a Mianyan? Si no le importaba, ¿por qué le había entregado a su criada de mayor confianza? Tras oír chismes inútiles toda la mañana, la verdadera protagonista del día, Evaolín, fue tratada como un cordero arrojado a la guarida de un tigre. Las concubinas la descuartizaron de pies a cabeza por celos, y casi lloró en el acto. En cuanto sentí que la atmósfera había alcanzado su punto álgido, le indiqué a Xiao Kui que la rescatara y dispersara a la multitud. Consorte, quédese. Tengo algunos asuntos que tratar contigo. 6. Cuando todos se fueron, solo quedamos Ejonja y yo. Finalmente soltó una carcajada. Mi pobre prima ha estado llorando día y noche estos últimos días. Su Majestad ha venido a verla varias veces y luego finge hablar conmigo. Me siento como un villano de ópera, de esos que se especializan en separar amantes. En este momento, Li Yuan aún no se ha consolidado. No se atreve a ofender a Ejonja, cuyo padre y hermanos comandan poderosos ejércitos, ni puede permitirse complicarme las cosas a mí, que vengo de una familia noble. Así que naturalmente su amada debe sufrir por el momento. Le serví una taza de té a Ejonja y bajé la mirada. Aiden no podía quedarse mucho más. Ejonja soltó una risa fría. Aiden. Es solo el principio. Antes mencionaste a un médico imperial de confianza, así que le pedí que me tomara el pulso. Crecí practicando artes marciales con mi padre. Mi salud es excelente. Pero adivina qué encontró. Un pensamiento cruzó por mi mente. Li Yuan. Como era de esperar de la mujer más talentosa de la gran dinastía Zhou. Eres rápida. Ejonja escupió las palabras. El médico dijo que he estado expuesta a demasiados medicamentos dañinos. Podría ser difícil concebir en el futuro, e incluso si lo hago, podría no llevar el embarazo a término. Sus ojos eran fríos como cuchillas. Siempre pensé que me hiciste abortar en nuestra vida anterior. ¿Quién hubiera pensado que el verdadero culpable era Su Majestad? Me ha estado protegiendo mucho más tiempo del que imaginaba. Li Yuan, si no fueras emperador, realmente te equivocarías. En cuanto a crueldad y crueldad, es inigualable. Dije en voz baja, Li Yuan es verdaderamente despiadado. La expresión de Ejonja se ensombreció. Desde que renací, nunca volveré a recorrer el mismo camino. Se giró solemne por una vez, como si tomara una decisión trascendental. Si a honor, en nuestra última vida te traté como mi peor enemigo, pero también sabía que tu corazón nunca estuvo con Li Yuan. En esta vida, obedeceré tus órdenes. Pero con una condición, debes dejarme vengarme. Por las piernas lisiadas de mi hermano menor y por el niño que nunca conocí. Li Yuan y Enianyan deben pagar con sangre. Lo dijo como si yo no le guardara rencor a Li Yuan. En mi vida anterior, Li Yuan obligó a mi hijo a rebelarse y usó eso como justificación para matar a mi padre y hermanos. Cuando morí, mi hijo fue encarcelado. Al principio acepté mi destino, pero ahora que he renacido, ¿cómo podría dejar ir a ese perverso emperador?
Ejonja y yo nos entendimos al instante, todos pensamos igual, y comenzamos a conspirar. Tu prima es una tonta incurable. ¿Por qué no empezar con ella? Ejonja sonrió. Soy el favorito de su majestad. Ahora que mi prima me ha avergonzado así, es natural que me enfade un poco. La comprensión surgió entre nosotras, como la música que encuentra su armonía. La miré significativamente. No te excedas. Si su majestad se compadece de ella primero, todos tus esfuerzos serán en vano. Ejonja resopló. ¿Se atrevería? Mi padre vigila la frontera noroeste y las tribus del sur nos tienen vigilados como lobos. En un momento como este, ¿de verdad discutiría conmigo por Emian? Cierto. Li Yuan es básicamente una tortuga, absurdamente bueno aguantando cualquier cosa. En una vida anterior, se contuvo hasta que mi familia cayó, y el hermano de Ejonja perdió las piernas antes de volverse contra nosotros. En esta vida, sin duda resistirá aún más. 3 meses pasaron en un instante y Ejonja llevó su amada y favorita actuación de concubina hasta el extremo. La pobre señorita Mian terminó sufriendo terriblemente por ello. Xiao Kui me contó que un día, Eva Olin corrió llorando hacia el emperador, pero antes de que pudiera hablar, llegó Ejonja. A amantes condenados separados. Honestamente fue doloroso verlo. Estos últimos días, Mian parecía estar al límite. Cada vez que venía a presentar sus respetos, su rostro se contraía con una furia apenas contenida. Al ver que la obra casi había llegado a su punto álgido, envié a alguien a susurrarle algo al oído a Mian. Al día siguiente Ejonja me dijo, es tan estúpida que duele mirarla. Tu criada solo insinuó algunas cosas, y de hecho fue a comprar veneno. Le pregunté, entonces, ¿piensas beber el veneno tú misma? Ella asintió. No puedes atraer a un lobo sin cebo. Ya tienes mala salud. ¿Por qué arriesgar tu vida así? La miré con desaprobación. Sería mejor cortar el problema de raíz. Usar sus propios trucos contra ellos. Parpadeó confundida. No lo hagas parecer tan complicado. No estudié mucho. Suspiré con impotencia. Si bebes el veneno, Li Yuan podría incluso intentar salvar a Mian. En lugar de eso, deja que el veneno llegue a otra persona a través de su mano. En mi opinión, la emperatriz viuda sigue siendo fuerte y robusta para su edad. Un poco de veneno no la matará. Ejonja arqueó una ceja. Es una buena idea, pero ¿por qué Mian envenenaría a la emperatriz viuda? Sonreí. No importa si realmente envenenó a la emperatriz viuda, siempre y cuando todos crean que lo hizo. 3 días después, la emperatriz viuda se desmayó por el envenenamiento. Los médicos imperiales trabajaron desesperadamente y finalmente la salvaron. El emperador, furioso, ordenó una investigación exhaustiva. Dirigí a la gente a registrar cada rincón del palacio y encontré varios paquetes de veneno escondidos en las habitaciones de Evalin. Cuando la emperatriz viuda aún estaba inconsciente, Ejonja y yo nos sentamos a ambos lados de Li Yuan. Mian y Aideng se arrodillaron en el suelo, temblando. Antes de que ella pudiera hablar, Mian rompió a llorar. Su Majestad, por favor, sálvame. Si no fuera la ocasión inoportuna, me habría reído a carcajadas. ¿En serio, hermanita, de verdad eres tan tonta? Tu mundo entero está en llamas. ¿De qué crees exactamente que Su Majestad puede salvarte? Se supone que debe ignorar que su madre fue envenenada. Por tu culpa. Todos los presentes sabían que Mian no era la verdadera culpable. Pero el veneno se encontró en sus habitaciones. Los hechos eran los hechos. Tras examinar las toxinas, el médico imperial dudó y dijo con cautela, Majestad, este veneno no coincide con el que afligió a la emperatriz viuda. Li Yuan suspiró aliviado para sí. Casi le hacemos daño a Mian. Emperatriz, te precipitaste demasiado. Me burlé para mis adentros. Li Yuan, celebras demasiado pronto. Antes de que pudiera ayudar a Mian a ponerse de pie, el médico añadió, Su Majestad fue minuciosa y nos pidió que inspeccionáramos cada objeto en los aposentos de la emperatriz viuda. La emperatriz viuda no se envenenó con la comida. El incienso en la habitación activó el veneno que alguien llevaba en la ropa.
Eso fue lo que provocó su colapso. Justo ahora, examiné el sobre que lleva. La toxina provenía de allí. Li Yuan se congeló y miró a Ejonye con furia gélida. Consorte, ¿cómo te atreves a hacerle daño a la emperatriz viuda? Ejonye cayó de rodillas al instante. No lo haría. Soy inocente, Su Majestad. Li Yuan estrelló su teca a sus pies. En el fondo probablemente estaba emocionado. Si Ejonye cometía un delito, tendría una excusa para debilitar el poder militar de la familia y salvar a su amada del desastre. Menuda ganga. Por desgracia para él, yo estaba presente. Su Majestad. Ayudé a Ejonye a ponerse de pie y suspiré. Sé que estás ansioso, pero no te apresures. ¿Qué quieres decir? Ejonye miró a Li Yuan entre lágrimas. Su Majestad, ese sobre fue un regalo de mi primo. Mian seguía llorando lastimeramente, pero al oír esto, se quedó paralizada, olvidándose incluso de fingir lástima. Tonterías. ¿Cómo te atreves? Justo a tiempo, Xiao Chui le dio una bofetada. Li Yuan quedó atónito con todos los giros, y antes de poder reaccionar, vio cómo Mian recibía una bofetada. Aunque golpees a un perro, primero miras al dueño, pero Xiao Chui me pertenece. Así que aunque Li Yuan estuviera molesto, tuvo que tragarse la pena. Y no me refiero a que Xiao Chui sea literalmente un perro. Al ver que Mian solo berreaba inútilmente, Aitin se obligó a hablar. Este sobrepasó por muchas manos. Eso no prueba que Baolin haya colocado el veneno, Su Majestad. Mian recuperó la consciencia de repente. Cierto. Quizás mi primo lo envenenó para incriminarme. Li Yuan frunció el ceño y guardó silencio. Bien. El silencio significaba que no iba a interferir, como si alguna vez le fuera a dejar un resquicio. Intercambié una mirada con el médico imperial, y él continuó: eso es imposible, Su Majestad. Este veneno es extremadamente potente. Si se hubiera añadido después, consorte, habría muerto hace mucho tiempo. La única forma de saberlo es que la tela se empapó en veneno durante el proceso de costura y luego se secó. Eso hace que la dosis sea lo suficientemente sutil como para matar lentamente sin ser detectado. Ejonye rompió a llorar en ese instante. Mian, ¿cómo pudiste hacerme esto? Solo entonces Li Yuan se dio cuenta de que había caído en una trampa de cadena. Con su propia actuación dramática impulsándola, la señorita Mian ya se había acorralado. No lo hice, Su Majestad, Li Lang. La expresión de Li Yuan vaciló dolorosamente. ¿Habrá algún malentendido? Baolin siempre ha sido amable. Su Majestad. Ejonye lo miró con lágrimas en los ojos. Hay pruebas y testimonios. ¿Por qué dudas? Li Yuan acababa de lanzar duras palabras. Ahora, con la mirada suplicante de Mian por un lado y la acusación emocional de Ejonye por el otro, estaba completamente atascado. Miré a Mian y esbocé una sonrisa poco amable. Esto es un asunto serio. No podemos ignorarlo. Li Yuan parecía animado, probablemente imaginando que, como Ejonye y yo siempre habíamos sido rivales, ahora la destrozaría para salvar a su novia. Sorpresa, Su Majestad. Su emperatriz y su preciosa consorte están aquí en el mismo equipo. Baolin es joven. Es improbable que planeara algo tan complicado. ¿Quizás alguien la manipuló? Intentar asesinar a una consorte y ocultar veneno son delitos capitales. Baolin, piénsalo bien antes de hablar. Nadie puede protegerte de otra manera. Si Mian simplemente hubiera envenenado a Ejonye, Li Yuan podría haber suavizado las cosas. Pero la víctima ahora era la emperatriz viuda. Ya no había vueltas. Mian me miró con pánico. La criada a su lado le tiró de la manga y susurró algo. Los ojos de Mian se iluminaron. Entonces gritó con fuerza. Fue Aiden. Ella lo hizo. ¿Qué? ¿Baolin? Li Yuan y Aiden se quedaron atónitos. Casi me río a carcajadas. No lo dije. Si se le guía bien, un tonto puede desatar un poder destructivo inimaginable. La señorita Mian nunca me ha decepcionado. Mian apartó la mirada, sin atreverse a mirar a Aiden. Aiden.
Aiden sentía resentimiento hacia mi hermana, así que hizo esto. Su Majestad no sabía nada. Si no hubiera sido el momento inoportuno, Li Yuan probablemente habría empezado a maldecir. Tenía el rostro pálido y el pecho le subía y bajaba con fuerza. No pudo pronunciar ni una sola palabra. El amor ciega a la gente. La hermana de Li Yuan. De verdad que no puedo elogiarlo. 8. Cuando todo fuera de la habitación era un caos absoluto, la emperatriz viuda finalmente despertó. ¡Qué buen momento! Era una mujer realmente extraordinaria. Hacía tiempo que decía que era dura como el hierro. Incluso después de ser envenenada, despertó con los pulmones llenos. ¿Quién? ¿Quién se atreve a hacerme daño? Xiao Kui dio un paso al frente y le explicó todo con detalle. La emperatriz viuda montó en cólera en el acto. El difunto emperador dijo de sí mismo que el harén jamás debía albergar mujeres desvergonzadas. Belleza de la corte sedujo a su majestad en el jardín imperial, y ahora ella incluso recurre al envenenamiento. Arrójenla al palacio frío y condénenla a muerte. Madre, Nian Mian no merece morir. La emperatriz viuda tosió 2 veces y espetó. ¿Estás loca? ¿Por qué debemos retener a una mujer tan vil? Li Yuan aún no entendía a su querida madre. En vida del difunto emperador, no era muy favorecida, pero dio a luz a un hijo muy prometedor y ascendió hasta donde está ahora. Siempre que me veía, era como ver a un enemigo jurado. Si la etiqueta lo permitiera, juro que intentaría casarse con su propio hijo solo para disfrutar más de su poder. Y ahora veía a Li Yuan protegiendo a otra mujer así. Era imperdonable. Su instinto maternal devoto se despertó de inmediato. Si tuviera fuerzas se levantaría y estrangularía a Nian Mian ella misma para cortar el problema de raíz. Antes de esto Ejonya y yo éramos las 2 mujeres que más odiaba en el palacio. Ahora Nian Mian se había adueñado definitivamente del primer puesto. Li Yuan aún quería defender a su amada, pero la emperatriz viuda no le daba la oportunidad. Atrapado entre su madre y su novia. Bueno, ese es un dolor que no querría. Por suerte Li Yuan ya había vivido suficientes escenas importantes en la vida. En ese instante ideó una solución. Siempre podía sacrificar el peón para salvar al rey. Al recibir su mirada, Aiden no tuvo más remedio que salir y asumir la culpa de Nian Mian. En ese momento Ejonya y yo éramos básicamente personajes secundarios comiendo bocadillos. Ella lloraba dramáticamente de vez en cuando mientras veía el espectáculo, y yo tenía aún menos motivos para interrumpir. La emperatriz viuda podía llevar la cuenta por sí sola. Qué lástima que no tuviéramos pipas de girasol. Este espectáculo fue mucho mejor que la ópera. Pensé que aunque Aiden fuera el culpable, Nian Mian no escaparía y sería castigado por la emperatriz viuda. Si pierde a su amante, Li Yuan siempre puede llorar profundamente y luego buscar 10 dobles más. Pero si pierde a su madre, no puede devolverla al útero y renacer, ¿verdad? Así que al final, es la pobre Nian Mian quien sufrirá. Una pareja trágica, verdaderamente lamentable. Ja, ja, ja. Sí, fui yo quien le guardaba rencor a la noble consorte imperial. Yo fui quien la envenenó. Nadie más estuvo involucrado. La bella corte no sabía nada al respecto. Li Yuan intervino de inmediato. Doncella insolente. Arrástrala y golpéala hasta matarla. La emperatriz viuda gritó con los ojos abiertos. Tonterías. ¿Qué criada se atrevería a envenenar a alguien? Aiden se acobardó. Mis palabras son todas ciertas. Solo deseo perdonar a los demás. Serví a la noble consorte durante años. Mi familia ya estaba en apuros, pero ella ni siquiera me pidió antes de entregarme a la bella corte. Ella lo golpeaba y lo regañaba a menudo, y yo tampoco me libraba. Yo también soy humana. Yo también siento. Actué en un momento de ira. Merezco la muerte. Y con eso se estrelló la cabeza contra el pilar y murió en el acto, salpicando sangre por todas partes. La emperatriz viuda casi se ahoga de furia. ¿Cómo se atreve? Ejecutar a todo su clan. Cortar el cadáver en pedazos y dárselo a los perros. Nian Mian estaba aterrorizada, se desplomó en el suelo y lloró desconsoladamente.
Al ver el drama llegar a su punto álgido, me limpié la boca. Era hora de mi momento de gloria. Desde que Aiden confesó, parece que la belleza de la corte era realmente inocente. Li Yuan se relajó un poco y continué. Pero, belleza de la corte, ¿cómo explicas el veneno en tus aposentos? Mian Mian se quedó paralizada. ¿Qué quieres decir, yo? ¿Llevas tanto tiempo en palacio y aún no sabes cómo responder correctamente? Todo en palacio sigue reglas estrictas. ¿De dónde sacaste un veneno tan mortal? Aunque aún no hayas tenido tiempo de hacerle daño a nadie, ocultarlo demuestra mala intención. Como emperatriz, no puedo permitir que alguien como tú, una mujer que guarda veneno, permanezca al lado de su majestad. Su majestad, sigamos el criterio de la emperatriz viuda y enviemos a la belleza de la corte al palacio frío. Miré a Li Yuan. Él comprendió de inmediato. El palacio frío significaba que aún podía salir con vida. Muerto significaba muerto. La emperatriz tiene razón. Tras mucha persuasión, finalmente calmamos a la furiosa emperatriz viuda. Se levantó la pena de muerte, pero no el castigo. Mian Mian fue brutalmente golpeado y llevado al palacio frío. El corazón de Li Yuan casi derramó lágrimas. ¡Ah, qué amor tan trágico! Probablemente pensaba, cuando tenga suficiente poder, salvaré a Mian Mian y haré que todo el harén pague. Su majestad, luego enviaré un médico imperial al palacio frío. No se preocupe, me encargaré de todo. Una vez que la ira de mi madre se calme, podrá traer de vuelta a la belleza de la corte. Li Yuan me dio una palmadita en la mano y suspiró. Zidong, tenerte es mi mayor bendición. Reí fríamente por dentro. Estás celebrando demasiado pronto. 9. El envenenamiento de la emperatriz viuda fue un asunto serio. Hon Yao también fue castigada. Le descontaron 3 meses de salario por no gestionar a su gente. Cuando fui a verla, estaba llena de energía, practicando con la espada en el patio. Buena esgrima. Claro. Arqueó una ceja y sonrió. En casa, era el mejor luchador. Mi padre siempre decía que si hubiera nacido hombre, sin duda habría alcanzado logros militares en el campo de batalla. Dejó la espada y agarró mi pañuelo para secarse el sudor. Este pañuelo huele sorprendentemente bien. Sonreí. Si te gusta, te traeré más mañana. Vienes aquí todos los días. ¿No temes que el emperador sospeche algo? Mi tía era la difunta emperatriz y mi abuela era el emperador. La hija mayor de Wen. En cuanto a conexiones en el palacio, Li Yuan no tiene comparación. Si en mi vida anterior no me hubiera obsesionado con que mi hijo fuera el heredero legítimo de la emperatriz, destinado a ser príncipe heredero, Li Yuan no me habría empujado a la destrucción total, paso a paso. Mi prima era un caso perdido. Perder contra alguien así, qué humillación. Me burlé. No perdimos contra ese Mian Mian. Si hablamos de planes y habilidad, ni siquiera está calificada para llevarme los zapatos. Miré las begonias en flor en el patio y suspiré. Fuimos derrotados por el poder imperial. Mi mirada se volvió fría. Mis hermanos siempre fueron peores que yo. Mi abuelo solía decir que si yo fuera hombre, la familia sí ascendería aún más bajo mi liderazgo. Pero qué lástima que seamos mujeres, atrapadas en el palacio interior, desperdiciando nuestros años. La mirada de Ejonye vaciló y soltó una risa amarga. ¿Pero por qué? ¿Por qué mi vida entera debe depender de mi esposo o de mi clan? Si mi familia dice que debo entrar en palacio, tendré que casarme con una desconocida como concubina. Si dicen que debo luchar por ellos, pues debo luchar. Mi primo inútil, no sabe leer estrategia militar, no sabe hacer nada. Pero él se alza sobre mi cadáver. Sí. ¿Por qué, en efecto? Dada una segunda oportunidad, ¿por qué debería dejarme controlar de nuevo? Ejonye, cuando dices que quieres ser general, ¿hablas en serio? Me miró fijamente. Claro que sí. Bajé la voz. ¿Y si dijera que quiero ser emperador? ¿Qué? Se quedó tan sorprendida que tiró su taza de té. Aunque no había nadie cerca, susurró aterrorizada. ¿Sabes lo que dices? En nuestra vida pasada, ambos conocíamos la habilidad de Li Yuan.
Incluso él, que es menos capaz que yo, podría sentarse en el trono. Porque yo no. Solo por ser mujer. La miré fijamente a los ojos. Ya no quiero allanar el camino a otros. Si el talento se usa y el mérito determina el rango, ¿por qué no intentarlo? Ejonye me miró fijamente un buen rato murmurando, el talento se usa, el mérito determina el rango. Luego golpeó la mesa. Bien. Si puedes convertirte en emperador, me pondré una armadura y me iré a la guerra. Pero será mejor que me nombre tu general. Arqueé una ceja. Entonces muéstrame tu habilidad primero. Bajó la voz dramáticamente. Zhao Yun. Todos serían derrotados bajo mi mando si alguna vez me encontraran. Tras aliarme con Ejonye, mi camino se aclaró. El 28 de octubre, la capital vio su primera nevada. Li Yuan, quien suele gozar de buena salud, enfermó repentinamente. Dije que era sospechoso y pedí a los médicos imperiales que lo investigaran, pero no encontraron nada. Cuando la emperatriz viuda se enteró, se atrevió a desafiarme y luego envió a su nuevo daoísta favorito al lado de Li Yuan. Ejonye y yo intercambiamos una mirada significativa. Recordamos a ese daoísta. Esta misma escena había ocurrido en nuestra vida anterior. En aquel entonces le impedí a Li Yuan tomar sus pastillas y la emperatriz viuda me regañó sin parar. Pero 2 años después, cuando enfermó gravemente, se descubrió que el daoísta era un fraude. Sus supuestos elixires eran veneno. Al principio, la gente se sentía renovada, pero las toxinas se acumulaban en el cuerpo. Para cuando aparecieron los síntomas, ya era demasiado tarde. Fue ejecutado mediante cortes lentos y la emperatriz viuda se aferró a la vida durante medio mes antes de fallecer. Esta vez, no me molestaría en hacer algo ingrato. Si madre e hijo son tan cariñosos, podrían tomar veneno juntos, cultivar la inmortalidad juntos y ascender juntos al más allá. 10. Cuando pasó el año nuevo y llegó marzo, el padre de Ejonye lideró tropas para capturar al jefe de las tribus del sur, obteniendo un mérito militar deslumbrante. Li Yuan se apretó la nariz con disgusto mientras repartía las recompensas e incluso planeó colmar de favores a la noble consorte del harén. Aún así, tenía al menos un poco de conciencia. Recordó a la pobre y miserable Emian en el palacio frío y le encargó a su padre una buena tarea. Las tribus del sur ya no representaban una amenaza. El padre de Emian fue enviado a reunir a los remanentes dispersos, una tarea fácil. A su regreso podría esperar otra condecoración y luego abogar por su hija. Si todo hubiera ido tan bien, ¿no se habría desperdiciado el renacimiento de Ejonye? Ella ya había llegado a un acuerdo con su padre. Mientras perseguía a los remanentes que huían, general, simplemente empujó a su primo al frente. Y el padre de Emian no decepcionó. Persiguió a un desertor hasta el peligro y tuvo que ser rescatado por el propio general. Cuando lo arrastraron de vuelta, tenía los brazos y las piernas rotos. Pasaría mucho tiempo antes de que pudiera regresar al campo de batalla. Pobre Mian, una oportunidad de oro ante ella, pero su padre la desaprovechó. De vuelta al frío palacio, masticando cáscaras y gachas. Cuando Ejonye vino a buscarme, se reía tanto que apenas podía respirar. No tienes idea de lo estúpido que es mi querido tío primo. Mi padre le tendió la trampa y él saltó sin pensarlo 2 veces. Incluso vi el rostro de su majestad contraerse de ira, pero me decía una y otra vez que no me pusiera tan triste. ¿Triste? Me reía a carcajadas incluso en sueños. Negué con la cabeza con una sonrisa. Así que esto te satisface. Tu primo tío es solo un peón. El verdadero culpable está vivito y coleando. Resopló. A juzgar por la alegría con la que su majestad se toma las pastillas, no durará mucho. Entonces suspiró. Si no me hubieras detenido en nuestra última vida, ¿seguiría vivo ahora? Deseémosle a nuestro emperador un rápido viaje al paraíso. Con esta guerra, la familia ardía como el aceite en el fuego. Los logros del general lo convirtieron en una espina clavada para Li Yuan. Quizás Li Yuan había tomado demasiados elixires, su mente se confundió y finalmente puso sus miras en mí. Zidong, llevas 8 años casado conmigo. Me rodeó los hombros con un brazo con sentimiento, aunque quién sabía qué disparates estaba a punto de salir de su boca de cerdo.
El tiempo no perdona a nadie. Incluso nuestro hijo ha empezado sus estudios. Suspiré. Su Majestad, somos marido y mujer. ¿De qué no puede hablar con franqueza? Li Yuan sonrió con dulzura, pero sus pupilas estaban negras, el blanco de sus ojos turbio, su tez de un amarillo céreo. Ah, sin duda, obra de elixires exquisitos. Mi corazón ha estado inquieto. Mi salud empeora cada año y me preocupa el futuro de Zuner. Su Majestad aún está en la flor de la vida. Zuner tiene a sus padres. ¿Qué hay que temer? Me miró con profunda pena. La familia es demasiado poderosa. La noble consorte se vuelve cada día más audaz. Mi corazón está intranquilo. Zidong, ¿entiendes lo que quiero decir? Algún día, este imperio pertenecerá a Zuner. Como sus padres, debemos superar los obstáculos que se le presenten. Levanté la cabeza, asombrado. ¿Pero no es el general el leal y devoto a su majestad? ¿Leal? ¿Qué lealtad? Rugió Li Yuan. Es deber de un ministro aliviar mis cargas. Sin embargo, ahora que su casa prospera, se preocupa por mi situación. ¿Cómo puedo tolerar que otros duerman plácidamente junto a mi propio lecho? Bien dicho. Tampoco quiero que nadie duerma junto a mi sofá. Entiendo las preocupaciones de su majestad. Pero la noble consorte la ha acompañado durante muchos años y la quiere mucho. Li Yuan dejó escapar un gruñido frío con los labios fruncidos. La compensaré a su debido tiempo. ¿Compensarla? ¿Con vino envenenado? ¿Para compensar lo que le pasó a su querida prima? Li Yuan era un hombre despiadado y despiadado, al que nunca valía la pena confiarle nada. Después de ese día, Li Yuan sintió que me había abierto su corazón y esperaba con ansias que me enfrentara a una noble consorte para poder sentarse a ver el espectáculo. Pensó que el futuro de Zuner me ataría las manos. Por desgracia para él, ya había recorrido ese camino una vez. Como dijo Ejonya, ¿por qué tiene tanta confianza? De hecho, ¿por qué Li Yuan estaba tan seguro de que unas pocas indirectas me asustarían? En nuestra vida pasada, incluso trabajando incansablemente, tardó más de 10 años en deshacerse de mí y de Ejonya. En esta vida parecía aún más impaciente. Ejonya se sirvió una copa. Su cuerpo está fallando, pero al menos su cerebro funciona. Fruncí los labios. En serio, el cuerpo de Li Yuan debe estar en un estado lamentable. No había olvidado los ingredientes de esas pastillas venenosas. Para acelerar el efecto, incluso le había echado leña al fuego. En esta vida, el veneno actuaría aún más rápido. 11-13 de junio. Este verano fue insoportablemente caluroso. La primera en desmayarse fue la emperatriz viuda. Aunque aún era fuerte para su edad, había sido envenenada repetidamente. Ninguna persona normal podría soportarlo. Cuando se desplomó de nuevo, Li Yuan montó en cólera. Comencé otra ronda de investigaciones. Tras examinarla, el médico imperial tembló y dijo: Su Majestad, parece que la ingestión prolongada de veneno ha vaciado su cuerpo. La expresión de Li Yuan se ensombreció aún más. Haz todo lo posible por salvarla. Emperatriz, me gruñó. Te confié el harén. ¿Así lo haces? La vida de mi madre pende de un hilo, ¿y te atreves a decir que eres inocente? ¿Acaso está loco? Si tu madre insiste en envenenarse a diario, ¿se supone que debo sacarle las pastillas de la boca? Su Majestad, tengo algo que informar. Li Yuan me lanzó una mirada fría, pero guardó silencio. Cuando Su Majestad se desmayó, registré sus aposentos y encontré esto. Le quité el pastillero a Xiao Kui y mostré una expresión de tristeza. Ella lo apreciaba mucho. Nunca me atreví a tocarlo. Pero dada la emergencia, hice que la analizaran. Li Yuan parpadeó. ¿Veneno? Su Majestad, la píldora no es tóxica, respondió el médico. Li Yuan se sintió un poco aliviado. Pero no debe consumirse. ¿Qué dijiste? Li Yuan se sobresaltó y tiró una taza de té al suelo. Todos se arrodillaron al instante. Se oía caer un alfiler. Continúa. Esas 3 palabras salieron apretadas entre sus dientes. Este elixir da la ilusión de energía,
pero no es diferente a matar a la gallina para conseguir los huevos. Drena la fuerza vital de la emperatriz viuda. Ha tomado demasiado. Ahora, me temo que es insolente. Li Yuan pateó al médico al suelo. Su furia aumentó y se desmayó. ¡Ay, Dios! Caos por todas partes. Mientras Li Yuan yacía inconsciente, me convertí en la máxima autoridad del harén. Ordené de inmediato el arresto del taoísta impostor y ordené a los médicos que salvaran a Li Yuan y a su madre con todas sus fuerzas. En privado obstaculicé un poco más el deterioro del cuerpo de Li Yuan, lo justo para mantenerlo postrado en cama. Junto a la cama de Li Yuan, Ejonya y yo nos sentamos a cada lado. ¿Cómo está la emperatriz viuda? Ejonya sonrió con suficiencia. Probablemente queden unos días. Si su majestad despierta pronto, podría alcanzar su último aliento. El tiempo vuela. La miré. A la luz de las velas, sus labios rojos parecían sangre. ¿Moscas? Creo que se mueve demasiado lento. Li Yuan sí que tuvo buena suerte. Despertó a tiempo para presenciar el último aliento de la emperatriz viuda. El impostor taoísta tuvo el mismo final que en nuestra vida pasada, a la espera del castigo de Li Yuan. Tras esta dura prueba, la poca vitalidad que le quedaba a Li Yuan se agotó. Permaneció postrado en cama durante días, incapaz de levantarse. El imperio no podía prescindir de un gobernante, por lo que el príncipe heredero tuvo que ejercer de regente. Pero el príncipe era aún un niño y el emperador estaba gravemente enfermo. Naturalmente, como emperatriz, tenía que ayudar en los asuntos de Estado. Había planeado este momento durante tanto tiempo. Por fin, me metí en los asuntos de la corte. Cuando mi padre vino a verme, estaba sentado tras mi escritorio, revisando memoriales. Su Alteza, hay algo que no entiendo. No hace falta preguntar, padre. Lo que te preocupa es lo que me preocupa a mí. Mi padre abrió mucho los ojos. ¿De verdad Su Alteza pretende arriesgarse a la condena del mundo? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Lo miré desde arriba. Padre, en el momento en que me siente en ese trono, el bien y el mal dejarán de existir. Cuando el príncipe heredero alcance la mayoría de edad, te convertirás naturalmente en la emperatriz viuda. ¿Por qué tomar este camino? Padre, cuando era joven, mi abuelo siempre decía que entre todos los jóvenes eruditos, ninguno podía igualar mi perspicacia. Entonces, ¿por qué debería tejer un vestido de novia para que lo use otra persona? Eres mujer. ¿Cómo puede una mujer gobernar? Lo observé un buen rato hasta que apartó la mirada, nervioso. Solo entonces hablé. ¿Por qué no? Nunca ha habido un precedente así. Entonces, que empiece por mí. Padre, ya no tengo vuelta atrás. Si desea ayudarme, permanezca en el tribunal. Si no, presente su renuncia. Lo que le pase a la familia Sief ya no le incumbe. Mi padre retrocedió con el rostro ceniciento, mirándome con asombro e incertidumbre. La familia Sief, dijo al fin, inclinando la cabeza, seguirá sola a Su Alteza. 12. Durante el tiempo que Liuan estuvo postrado en cama, le llevaba memoriales a diario para que los revisara. Al principio le preguntaba sobre cada asunto, y luego solo informaba de los asuntos importantes y me encargaba yo mismo de los menores. Poco a poco fui extendiendo mi influencia en la corte. La familia Sief siempre había sido uno de los clanes nobles más poderosos de la Gran Zhou, con innumerables vínculos matrimoniales. Con su influencia a mi favor, incluso si los ministros tenían quejas, las ignoraban. Liuan aún era joven. Con un descanso adecuado podría recuperarse. Aunque no del todo, al menos podría seguir luchando unos años más. Ejonya me preguntó si tenía algún plan. La tomé a propósito. Un recluso siempre tiene un as bajo la manga. Puso los ojos en blanco. No los soporto eruditos siempre hablando con acertijos. El abrazo de una belleza es la tumba de un héroe. ¿Acaso tu gentil y encantadora prima no sigue viviendo en el palacio frío? Al oír eso, Ejonya arqueó una ceja y se echó a reír. ¿De verdad que le sacas el máximo provecho a todo? Por supuesto, la frugalidad y el ingenio son las virtudes más básicas de una emperatriz. Envié a buscar a la señorita Nian Nian al palacio frío para traerla a Liuan.
Hacía 2 años que no se veían, y en cuanto se reencontraron, las lágrimas corrían por todas partes. Como el pastorcillo y la tejedora que por fin se encontraron en el puente de las Urracas. ¡Qué conmovedor! Lilén, has bajado de peso. Nian Nian, tú también has bajado de peso. Claro que sí. Uno llevaba 1 año bebiendo veneno, el otro más de 2 atrapado en el Palacio Frío. Si no fueran tan delgados, sería impresionante. Pensé que su majestad necesitaba a alguien a su lado que realmente lo cuidara, así que saqué a Nian Nian del Palacio Frío. No le informé a su majestad con antelación. Espero que no me culpes. Con el cálido y fragante jade en sus brazos, Liuan no tenía tiempo para preocuparse por esas nimiedades. Zidong, eres muy considerado. Oh, tenía muchos planes bien pensados. Pronto los vería. Siguiendo mis instrucciones, Ejonja continuó comportándose de forma atroz en el palacio, intimidando a Nian Nian cuando no tenía nada más que hacer. Y la gente que asigné al lado de Nian Nian fue responsable de avivar las llamas. Mi señora, si tuviera un hijo, ¿cómo se atrevería la noble consorte a tratarla tan mal? Me encantaban los necios como Nian Nian, si le mostraba un anzuelo, se abalanzaba sobre él. Lo tuvo presente y le puso los afrodisíacos más fuertes en las comidas de Liuan. Liuan se convirtió en un anciano que rejuvenece. Totalmente vergonzoso. Un entusiasmo desesperado y desbordante. Ordené a los médicos imperiales que ocultaran la verdad. Liuan creía haber rejuvenecido gracias al amor, tanto que alguien que apenas había podido levantarse de la cama podía de repente pasear por los jardines con su amada concubina. Un amor tan radiante que consumía la vida, lastimoso y desgarrador de contemplar. En esa suave calidez, Liuan finalmente recordó que tenía deberes. Me llamó. La emperatriz se ha esforzado por aliviar mis cargas. Ahora que me he recuperado por completo, ya no tienes que encargarte de los memoriales. El príncipe heredero aún es joven. Regresa y concéntrate en sus estudios. ¿Ves? Usa el burro para moler el molino y luego mátalo al terminar. Poder, fácil de dar, imposible de recuperar. Como ordena su majestad. El periodo durante el cual Liuan renunció a la autoridad fue lo suficientemente largo como para que yo reemplazara varios puestos clave con mi propia gente. Aunque no tenía sirvientes personales, la familia Xia sí los tenía. La corte ya estaba llena de la sombra de la emperatriz Xia. Y con el clan apoyándome también, Liuan ya estabas acabado. Cuando Liuan regresó a la corte, de repente se dio cuenta de que volvía a estar en el mismo estado de impotencia que cuando ascendió al trono. Por mucho que le diera vueltas, nunca supo que había salido mal. Podría morir sin saber que su emperatriz llevaba la rebelión en los huesos. Siempre que lo humillaban en la corte, regresaba al palacio interior para desahogarse. Mian Mian susurró algunas cosas a su almohada y descargó toda su ira sobre Ejonja. Por desgracia para él, el actual noble consorte contaba con el apoyo de la familia, y ya no era alguien a quien pudiera pisotear. Presuntuoso. Te enviaré al Palacio Frío. Al llegar, escuché esta frase. Ejonja estaba recostado perezosamente en una silla, sin siquiera mirarlo. El Palacio Frío, entonces. No tengo ganas de mudarme. Solo cambia la placa sobre mi puerta más tarde. Tú. Hermana, ¿no estás poniendo demasiado desafiante? Mian Mian tranquilizó rápidamente a Liuan, pero Ejonja sonrió dulcemente, se levantó y la abofeteó. ¿Qué eres? ¿Te atreves a hablarme así? Ejonja practicaba artes marciales. La fuerza de su bofetada envió a la delicada chica al suelo, rompiéndole 2 muelas. Mian Mian, ¿no te he tratado lo suficientemente bien? ¿Por qué siempre codicias lo mío? Mi estatus, mi familia, todo lo que quieres. Ejonja soltó una risa fría. ¿Te mereces algo de esto? Guardias. Liuan, ardiendo de furia, estaba a punto de estallar, pero un torrente de sangre le subió a la cabeza y se desplomó con la boca y los ojos torcidos. ¡Ay, Dios mío!, exclamó Ejonja, sin poder ocultar una sonrisa. Su Majestad ha sufrido un derrame cerebral. 13. Esta vez, el colapso de Liuan fue realmente el final. Su aceite se agotó, su lámpara se apagó. Saqué las pruebas preparadas y ordené que arrestaran al desdentado Mian Mian.
Bajo la tenue noche y la intensa luz de la luna, me senté junto a la cama de Liu An, sosteniendo un tazón de medicina. Su Majestad, Su Majestad. Liu An abrió sus ojos nublados y se esforzó por mirarme. Eva Olin se está muriendo. Jaja. Ya no podía hablar, solo me miraba fijamente mientras la baba le resbalaba por la mejilla. Hasta un hijo del cielo termina así. Envié a la noble consorte a encargarse de Eva Olin. Como son hermanas, debería darse prisa. Veneno, mujer cruel. Sonreí con dulzura. ¿Te refieres a Eva Olin? Vaya, fui descuidado. Eva Olin te dio la medicina del tigre y el lobo. Has dañado tus cimientos. Según los médicos imperiales, nunca volverás a levantarte de la cama. Los ojos de Liu An se desorbitaron. Intentó hablar, pero no salió ningún sonido. La puerta crujió. Ejón ya regresó de atender a Mian Mian. Todo limpio. Me lanzó una mirada juguetona. Te dije que deberíamos matarlos directamente. Pero no, tenías que complicarlo todo. Matar al emperador nosotros mismos sería un crimen capital. ¿Cómo podríamos hacerlo? Liu An no podía hablar, pero podía oír y ver. En ese momento, nos miraba con horror absoluto. Ejón ya le arrojó el pañuelo usado a la cara. ¿Qué miras? ¿Sorprendido? Ella y yo nos unimos hace mucho tiempo. Liu An se paralizó como una carpa moribunda agitándose en la tierra. Tomé un pañuelo limpio y le limpié suavemente las sienes. Mirándolo a los ojos aterrorizados, le dije en voz baja, Majestad, no se preocupe. Cuidaré bien de este imperio por ti. Espera en paz la muerte. Liu An empeoró y nunca volvió a la corte. Mian Mian fue condenada por regicidio y toda su familia fue ejecutada. El general por ser un general meritorio y noble consorte que había acompañado al emperador durante años, se salvó. Pero el general avergonzado, devolvió voluntariamente la cuenta del tigre. El príncipe heredero era un joven y su majestad ya no podía gobernar. Así que la carga de la regencia recayó una vez más sobre mí. El día que celebré mi primera audiencia tras el telón, Ejón ya vino personalmente a arreglarme la túnica. Le acomodé un mechón de cabello detrás de la oreja y sonreí. Noble consorte, tus días en palacio están contados. Espero tus buenas noticias. En el 7º año de Jiannan, el norte de Liao invadió la región. Mi noble consorte se puso una armadura y lideró el ejército, haciéndose pasar inicialmente por un miembro subalterno del clan He. Solo al llegar al campo de batalla reveló su identidad. Su mando fue extraordinario. En tan solo 3 meses, repelió al ejército de Liao del norte, capturó con vida a su príncipe heredero y recuperó todas las tierras perdidas durante el reinado del difunto emperador. Cuando regresó triunfante, fui personalmente a recibirla a las puertas de la ciudad. Caballo blanco, armadura plateada, una lanza fría y una expresión aún más fría. Me levantó la mano desde lejos. Aunque no pude ver su rostro con claridad, sentí que sonreía. En la ceremonia de la victoria ante el palacio, recitó sus hazañas militares y dijo con una sonrisa, Su Majestad la Emperatriz, no le he fallado. En el banquete de celebración, ambos caminamos al mismo tiempo hacia el pequeño jardín. Ella preguntó, ¿cuándo planeas proclamarte emperador? Ya soy gran general. Estás un paso detrás de mí ahora. Sonreíste levemente. Sí, mi poderoso general. De ahora en adelante contaré con tu protección. Ella le devolvió la sonrisa. La luna era profunda, las sombras largas. Suspiró con humildad. Todo esto parece un sueño. ¿Quién hubiera pensado que terminaríamos así? Sacó una bolsita de su manga y me la entregó. Mira, flores del desierto. Te las traje. Nunca has estado en las llanuras del norte. Ver estas flores es como haber visto mi tierra natal. Contemplé las flores secas con muchas emociones. Con esta victoria, pocos quedaron que pudieran oponérsele. Convertirse en emperador era solo cuestión de tiempo. Tal como dijo Ejonye, parecía un sueño. Ahora yo era Xiaguane, esperando la entronización, y ella era Ejonye, el general victorioso. Si era correcto o incorrecto, ¿qué importaba? En el 10º año de Jiannan, falleció el emperador Ping de Zhou.
3 meses después de que el príncipe heredero ascendiera al trono, admitió su incapacidad para gobernar y devolvió el poder a la emperatriz Xia. Ese mismo abril, la emperatriz Xia se autoproclamó emperatriz. Conocido posteriormente como emperador, uno de los Zhou. El día que me puse la túnica del dragón y ascendí al trono, Hongye encabezó a los oficiales militares, haciendo una profunda reverencia con toda la corte. ¡Viva el emperador! 10.000 años. Me miró y compartimos una sonrisa. Aunque el camino había estado lleno de dificultades, finalmente habíamos conseguido todo lo que queríamos. Desde entonces el camino estaba despejado. Mi noble consorte y yo podíamos caminar juntos bajo la luna. Fin.